Hi everyone, once again we are here in the Teacher GR. In this case we want to have the lesson 26. But let me tell you something, if you haven't checked the lesson 24 and the lesson 25, I recommend you that you go there first and then you can come here, right? Because in the lesson 24 we analyze different, sentences in affirmative. We check the different functions in the present tense and then we write, common expression that we can use in our daily routine, right? And in the lesson 25, we write our daily routine. But remember that you're supposed to do it by your own with the different activities that you have since you open your eyes in the morning until you go to bed at night, right? Perhaps the kind of phrases we want to say, the kind of verbs that we have there can help you a lot, but perhaps you need to get something more, right? Remember, you're supposed to take advantage of this one, for example, checking in different dictionaries or perhaps the internet, or in case you had any kind of doubt, you're supposed to send a comment here, or perhaps you're supposed to send your doubt, and this one that's going to be response, okay? In this lesson, the lesson 26, we're supposed to check how to modify verbs in third person. We want to start working with this one, right? Modifying verbs, checking the different endings, and even we want to write sentences in affirmative form, and we want to check the auxiliaries. We want to say do and does, and even we want to check the negative form, and with this one we're supposed to finish this one that is the present tense, okay? A ver, we want to start with this one, but first let me remind you, if you haven't subscribed to this channel, please do it. Remember that you're supposed to learn English at the same time. Everybody, we are learning here. If you know the language, remember that this one is only to remind this kind of topics, or want to say this kind of expression, right? If you're in the process, this one that's gonna help you a lot. Or if you want to say you don't know any kind of thing about it, you're supposed to check that English is not difficult, okay? A ver, let's analyze it in Spanish. Bueno, pues vamos a ver esta lección, la lección 26. Pero les decía que si no han visto lo que es la lección 24 y la lección 25, primero váyanse para allá, porque en la lección 24 empezamos lo que es pues el presente simple, ¿no? Empezamos a hacer por ahí, checamos las funciones que tiene el presente simple, luego hicimos oraciones, luego pusimos ahí expresiones comunes que podemos utilizar en nuestra rutina. Luego en la lección 25 hicimos nuestra rutina, obviamente solamente es un ejemplo, pero tú tienes que hacerlo, ahí en tu cuaderno, tú tienes que hacer tu rutina desde que abres los ojos en la mañana, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir en la noche. Acuérdate hacerlo con las diferentes actividades que tienes tú durante el día, y si tienes alguna duda o algo así, puedes mandar tu comentario aquí o puedes checarlo ahí en diferentes diccionarios o en el internet, porque hoy en día el internet verdaderamente nos ayuda un montón, ¿sale? Entonces, pues te recuerdo que si no te has suscrito al canal, hazlo. Acuérdate que vamos a aprender todos juntos, vamos a ir aprendiendo todos juntos esto que es el inglés, que es un idioma verdaderamente tan importante. Y si ya sabes el idioma, pues solamente es para que te acuerdes. Si estás en el progreso, acuérdate que esto te va a ayudar bastante. Y si no sabes nada acerca del inglés, bueno, pues aquí te vas a dar cuenta que verdaderamente no está tan difícil, ¿sale? En esta lección vamos a checar cómo modificamos los verbos en las terceras personas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con esta nuestra lección, que es la lección número 26, y yo espero terminar ya con esto, lo que es el presente simple. No sé cuánto vaya a durar este video, pero verdaderamente quiero terminar con esto ya, lo que es el presente simple, para después ya pasar a un tema diferente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar con esto, que es el presente simple en esta lección número 26. Comenzamos. Okay, guys, we're going to start with this one. That is a modifying verbs in third person. Remember, in order to modify the verbs, we want to check different endings in order to identify in a verb, and then you're supposed to write the different ending that we want to write, right? For example, in this case, we have different endings and we have different letters here, right? For example, it says S, CH, SH,
X, O, Z. And when you find these kind of letters at the end of the verb, for example, in this case, we have different verbs, right? For example, we say watch, and we had CH. Go, and we had O. Wash, and we have SH. And pause, we want to have S, okay? If we have this different endings, we're supposed to write this one that is ES, okay? For example, I watch, he watches. I go, he goes. I wash, he washes. I pass, he passes. Right, okay. And then when we had this one, we want to say Y, and we had vowel before it, we're supposed to write only the letter S, only like this one, and that's it. We won't say no more. For example, in this case, we had 3 different verbs, that is enjoy, play, and stay. But as you can see, we had a vowel before it. For example, in this case, we had O, A, and A, right? So we said that is a vowel, and then just we wanna write the letter S, okay? For example, it says, I enjoy, he enjoys. I play, he plays. I stay, he stays, okay? So when I say this is not difficult, just you're supposed to analyze the different ending in this case, and then you're supposed to do it, right? Paying attention to this kind of things, that's gonna be really easy. Won't say that extremely easy, right? As you can see, the English is not difficult. You want to have details, no? We want to see kind of details that we add, or perhaps sometimes we can eliminate, and that's it. There's no more, ¿ok? A ver, let's analyze in Spanish. Bueno, pues aquí ya tenemos lo que es modificar los verbos en tercera persona. Y bueno, a ver. Aquí lo que tenemos que checar son las diferentes terminaciones de los verbos, ¿no? Por ejemplo, aquí te puse endings, que son las terminaciones. Por ejemplo, en la primera, si tenemos estas terminaciones, que es la S, la CH, la SH, la X, la O o la Z, vamos a escribir la E y la S en el verbo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 3 verbos que te decía ahí, como te lo estaba mostrando, tengo lo que es watch, go, wash, pass, ¿ok? Y chequen que aquí, por ejemplo, el primero termina con CH, que es lo que tenemos aquí. El segundo termina con O, que tenemos acá. El tercero termina con SH, que tenemos aquí. Y el cuarto termina con S, que tenemos acá, ¿ok? Si estos terminan así, vamos a agregarles esta en tercera persona, acuérdate. Esto va a ser en tercera persona. Entonces, por ejemplo, el número 1 dice, I watch, he watches. I go, he goes. I wash, he washes. I pass, he passes. Verdaderamente, bastante sencillo, bastante fácil, solamente es cosa de identificar. Obviamente tú lo vas a escribir ahí en tu cuaderno y en el momento que veas algún verbo que tenga este tipo de terminaciones, pues bueno, seguramente lo vas a hacer, lo vas a modificar si vas a hablar en tercera persona. Acuérdate que las terceras personas son he, she, and it, ¿ok? Que es él, ella y esto, ¿sale? Bueno, a ver, vamos a seguir con esto. Ahora, en el siguiente tenemos la Y, ¿no? Que es Y. Pero aquí nos dice que tenemos una vocal. Nos dice, cuando tengamos una vocal antes de la Y en un verbo, vamos a poner solamente S. Por ejemplo, aquí tengo 3, ¿no? Aquí tengo 3 verbos. Dice, enjoy, play y stay. Y fíjate que antes de ella hay una vocal, ¿no? Puede ser la A, la E, la I, la O o la U. No importa qué vocal sea, solamente vas a poner ahí lo que es la S. ¿Sale? Por ejemplo, dice, I enjoy. I enjoy. He enjoys. I enjoy. He enjoys. I play. He plays. I play. He plays. I stay. He stays. I stay. He stays. Verdaderamente está bastante fácil esto. No creo que tengas ningún tipo de problema en esta situación. Bueno, pero en caso de que lo tengas, ya sabes que puedes enviar tu comentario aquí. Y aquí lo vamos a resolver. De todos modos, vamos a poner ahí una serie de oraciones al momento que terminemos de checar los diferentes
bueno, la diferente modificación de los verbos, ¿verdad? Ya que terminemos esto, vamos a ir haciendo algunas oraciones en tercera persona. Sale, vamos a poner lo que es la primera persona y luego las terceras personas que puede ser él, ella o esto. ¿Estamos de acuerdo? Para que tú te des cuenta de cómo se modifica ahí en las terceras personas. ¿Sale? Verdaderamente no creo que esté difícil, no creo que se te complique. Se te complique si vas siguiendo este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí solamente son dos que tenemos ahí. Ahora, necesitamos ir a ver otras terminaciones para saber cómo las vamos a modificar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar con esas terminaciones para que sepamos cómo modificamos esto. Vamos a ver. Okay, we want to check this one. We want to continue checking the different verbs or modifying verbs in third person, right? A ver, let's remember that in the previous we have Y and a vowel, right? But in this case we had Y again and a consonant, right? Consonant, like this one. There is a D and there is L. D, L, okay? In this verse that we have here, we had consonants before Y, okay? Now, what's going to happen when we have this one? We're supposed to eliminate Y and we're going to write IES. This is like this one, right? That's why at the moment that we have this one or modify kind of verbs that have Y, but we had a consonant before it, that's going to happen this one, okay? For example, if I say, I study, he studies. I fly, he flies. What want to say? Very easy, right? Very easy. One say that this one is extremely easy, but okay. I suppose, or I want to say, I suppose that you won't have any kind of problem, but remember, you had any kind of doubt, send it here, okay? Then, we have another verb that is has. No, this is have. And that's going to be modified as has. Remember, this one, that's going to be in third person, right? With he, she, and it. In this case, we don't have a kind of ending. Just want to say this one is directly to has, okay? For example, if I say, I have, he has. That's it. No more, okay? I have, she has. I have, it has. Very easy, okay? And what's going to happen with the rest of the verbs? The rest of the verbs, we're going to write the letter S, just like this one, and that's it. No, for example, if I say, I love, he loves. I drive, he drives. I remember, he remembers, okay? So I want to say very easy, right? Now, after this one, we're supposed to write different sentences, obviously in the first person, and then we want to do it in the third person in order to you can see or you can identify, no, the different changes that we want to have in these sentences. Okay, okay. Let's check it in Spanish. Bueno, pues aquí está otra vez lo que es la Y, ¿no? Otra vez está ahí la Y, pero les decía que en la que checamos antes tenía una vocal, pero aquí tenemos una consonante. Entonces aquí ya cambió, ya no es vocal, ahora es consonante. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos una Y y tenemos una consonante, la vamos a eliminar y vamos a escribir IES. ¿Sale? Fácil, ¿no? Por ejemplo, en los verbos que tengo aquí abajo, si te das cuenta que es study y tengo fly, en los dos tengo una consonante antes de la Y. ¿Ya la viste? Entonces, la vamos a eliminar y vamos a escribir IES. Por ejemplo, dice, I study, he studies. I study, he studies. I fly, he flies. Y eso es todo lo que se hace. Verdaderamente no creo que tengamos ningún tipo de problema. Fíjate, solamente hicimos ese cambio. Le quitamos la Y, que es esta, o que son estas, y pusimos estos. Y así es como se modifica
en tercera persona un verbo que tiene una Y y una consonante antes. Al igual que tenía una Y y una vocal antes, solamente se agregaba la S. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, en el siguiente verbo, que es have, pues aquí no tenemos una terminación en sí. No es una terminación, simplemente lo vamos a pasar a has en terceras personas. Nada más. O sea, aquí no tenemos que una S o que una R. No. Aquí nada más tenemos el verbo y lo mandamos a has. ¿Sale? Por ejemplo, dice, I have, he has. ¿No? I have, he has. Y se acabó. Puede ser, she has, it has. ¿Ok? Así es como lo vamos a hacer. Y como te das cuenta, pues sí, está verdaderamente muy fácil. ¿Y qué va a pasar con los demás verbos? Por ejemplo, aquí tengo dar res, que significa los demás, ¿no? Dice dar res. Solamente les vamos a agregar lo que es la letra S, nada más. Obviamente, si no tienen todas esas terminaciones que ya vimos, si no tienen todas esas terminaciones, pues solamente le vamos a agregar la S para modificarlos a tercera persona. Por ejemplo, tenemos aquí I love, he loves. I drive, he drives. I remember, he remembers. ¿Ok? Entonces, fíjate. Amo, él ama. Manejo, él maneja. Recuerdo, él recuerda. Tengo, él tiene. Estudio, él estudia. Vuelo, él vuela. ¿Sale? Entonces, pues no creo que haya ningún tipo de problema, ¿verdad? De todos modos, ahorita vamos a escribir algunas oraciones en primera persona y vamos a hacer las oraciones en tercera persona para que te des cuenta de cómo se hace el cambio, ¿sale? Bueno, a menos que tengamos ahí, por ejemplo, lo que son los adjetivos posesivos, pues obviamente también tenemos que cambiarlos, ¿sale? Pero en general, aquí estamos viendo lo que es el verbo, cómo se modifica un verbo en tercera persona. Entonces, bueno, pues acuérdate, si es necesario que regreses el video porque no lo entendiste bien, regresa el video, vuélvelo a checar, analízalo, revísalo y después continúa con este video. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a escribir algunas oraciones. Algunas oraciones ya sea en afirmativo primero porque todavía no hemos visto lo que son los auxiliares, pero vamos a escribir las oraciones en primera persona y después en tercera persona. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a checar estas oraciones. Okay, we want to check these sentences. We want to have affirmative sentence. We want to check how we're supposed to modify the verb in third person, okay? For example, we want to compare this one, different two sentences. We want to say this is the same sentence, but check how the verb is modified, okay? For example, number one, it says, I go out with my friends on Saturdays. Got it? And check the verb that we have here, that is go and mine. In this case, we have the verb. In this case, we have the possessive adjective, okay? Now, in this case, he goes out with his friends on Saturdays. We want to say that is exactly the same, just we modify the verb and we use the possessive adjective. We want to say the correct possessive adjective. We want to say, for example, in this case, at the moment that Chinese students try this kind of things, always say your, or we want to say mine, something like this one, and many times forget this expression like his, like her, like it's, like all, like there, something like this one. So we want to say that it's really important to study this one and to identify what is the possessive adjective of the third person, okay? Then, the second one, we have this one. We have the verb, they say, I play video games in the afternoon. Once again, they say, I play video games in the afternoon. Now, check that in this case we had Y and we had a vowel before it, just we want to add S. For example, it says, he plays video games in the afternoon. He plays video games in the afternoon. Very easy, right? Just we had the verb modified here in third person, that we had he, and we had Y, and we had a vowel before it. That's why we write S, okay? Next, it says, I study my,
English notes at night every day. I study my English notes at night every day. Now check this one. What is going to happen here? In this case, we had a consonant before Y. Well, when I eliminate it, I will want to write IES. Okay, so it says, he studies his English notes at night every day. Once again, he studies his English notes at night every day. When I say that's a piece of cake, right? When I say that is very easy, no kind of difficulty you're going to find with this one, right? Just analyze how to modify the verbs in third person, and that's it. No more. And obviously, remember the possessive adjectives, okay? And that's it. There's no more. As you can see, that's the only change that we have, right? Because the rest, we want to say that is the same, okay? A ver, voy a check in Spanish. Bueno, pues aquí ya te escribí, por ejemplo, te escribí 3 oraciones, ¿no? Y estamos modificando los verbos. Por ejemplo, en la primera que tengo dice, I go out with my friends on Saturdays. Tengo el verbo go que termina en no, entonces hay que agregarle ES a las terceras personas. Por ejemplo, dice, I go out with my friends on Saturdays. Bueno, si puedes repetir después de mí, a ver, repite después de mí. I go out with my friends on Saturdays. Otra vez. I go out with my friends on Saturdays. Perfecto. Siguiente. Aquí ya modificamos el verbo y modificamos lo que es el adjetivo posesivo para él. Acuérdate, esto también te lo tienes que aprender, porque a veces, por ejemplo, los alumnos a veces se les olvida eso y no lo modifican, sino que lo ponen como your, lo ponen como my, lo ponen así. Pero a veces se llegan a equivocar con el adjetivo posesivo de la tercera persona. Entonces, bueno, vamos a verlo. Dice, he goes out with his friends on Saturdays. Otra vez. He goes out with his friends on Saturdays. ¿Ok? Acuérdate, repítelo después de mí. ¿Ok? A ver, ahora vamos a decirlo un poquito más rápido. ¿Ok? Dice, I go out with my friends on Saturdays. He goes out with his friends on Saturdays. Perfecto. Ahora vamos a checar el siguiente verbo. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos la Y y tenemos una vocal antes, entonces solamente se le agregaba una S a las terceras personas. Por ejemplo, dice, I play video games in the afternoon. I play video games in the afternoon. Acuérdate que vas repitiendo después de mí, ¿ok? Y en la siguiente que dice, he plays video games in the afternoon. He plays video games in the afternoon, ¿ok? Bastante fácil, ¿verdad? Muy fácil. Checa, aquí lo único que tienes que saber es lo que acabamos de hacer, cómo modificamos los verbos en tercera persona para que tú ya empieces a producir lo que son tus oraciones, ¿ok? Siguiente. I study my English notes at night every day. I study my English notes at night every day. Fíjate que aquí tengo otra vez Y, pero ahora tengo una consonante, entonces la elimino y escribo IES. ¿Sale? Fácil, ¿no? Como ya lo había puesto previamente. Entonces esto dice, he studies his English notes at night every day. He studies his English notes at night every day. Bueno, en verdad no creo que se te complique. Ahorita vamos a escribir un poquito más de oraciones para que vayas viendo los diferentes cambios. ¿Sale? Los diferentes cambios que vamos haciendo en esto de la modificación de los verbos en la tercera persona. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues a ver, vamos a escribir pues un poquito de más oraciones para que puedas ver esos cambios. A ver, vamos a continuar. Okay, guys, we want to continue with this one. We have more examples about this one, the present tense and the verb that need to be modified in third person, okay? A ver. We had these two sentences with the verb have. In this case, that we mentioned that we don't have any kind of ending. In this case, in order to modify the verb, just we want to have has, and that's it. Okay. For example, it says, "I had a very nice motorbike." Once again, I have a very nice motorbike. Remember, repeating after me. Okay. I'm gonna do it slowly in order to you can notice and you can repeat it. Okay. For example, it said, "I have a very nice motorbike." Next, in third person, they say he has a very nice motorbike. Once again,
he has a very nice motorbike. As you can see from this part, we want to say that we have the same expression. We don't have any kind of difference here, just with the verbs, right? With I have and he has, and that's it. In the second part, or one say in the second verb that we have this one is I read a book before going to bed every day. Once again, I read a book before going to bed every day, and he reads a book before going to bed every day. As you can see in this case, we had the same one, right? And just the verb is modified. Once again, I read a book before going to bed every day. He reads a book before going to bed every day, okay? Next, it says, I do my homework after having lunch. I do my homework after having lunch. He does his homework after having lunch. He does his homework after having lunch, okay? And the last one that we have here, it says, I make my bed before taking a shower. I make my bed before taking a shower. And the last one is he makes his bed before taking a shower. He makes his bed before taking a shower, right? Remember, that is important, guys, that you repeat it after me. At the moment I want to mention this one, or see necessary to, when I said check again the video, you're supposed to do it in order to notice the kind of pronunciation that we want to have here, okay? Well, as you can see, no kind of problem. This is not difficult, right? You're supposed to do it fast. Just you need to learn the different endings have to be modified, the verbs, and that's it. No, no problem you're gonna find here, right? And in time you're gonna be familiar with this one, and you're gonna do it fast by your own, okay? Alright, we wanna continue with this one, but now I want to check the kind of auxiliaries that we wanna use in this one, okay? Remember, if you have any kind of doubt about it, you're supposed to send a comment like this, or supposed to send your doubt, and this one that's going to be response, okay? A ver, let's analyze it in Spanish. Bueno, aquí ya tenemos pues un poquito de más ejemplos, ¿sale? Un poquito de más ejemplos para que vayas viendo pues cómo se modifica, pero ya lo vimos ahí cómo se modifican los verbos, entonces ya nomás aquí lo estamos aplicando, ¿sale? Por ejemplo, en el número 1 dice I had a very nice motorbike. Tengo una motocicleta muy padre. He has a very nice motorbike. Él tiene una motocicleta muy padre. Luego, en el otro dice, I read a book before going to bed every day. Dice, leo un libro antes de irme a dormir todos los días. He reads a book before going to bed every day. Él lee un libro antes de irse a dormir todos los días. I do my homework after having lunch. Hago mi tarea después de comer. He does his homework after having lunch. Hace su tarea después de comer. Dice, I made my bed before taking a shower. Hago mi cama antes de tomar un baño. Y he makes his bed before taking a shower. Él hace su cama antes de irse a bañar. Entonces, bueno, si tienes algún tipo de problema con esto, pues acuérdate mandar tu comentario, mandar ahí, no sé, algo que se haya atorado. Pero primero, bueno, tal vez puedes pues ver el video nuevamente, y ya si tienes algún tipo de problema, bueno, pues ya lo puedes checar, ya me puedes preguntar, me puedes mandar el comentario y seguramente te lo voy a responder. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ahorita ya quiero pasar un poquito con lo que son los auxiliares, lo que es el do y el does, para que podamos trabajar ya con ellos, tanto en preguntas como negaciones. Pero antes de eso te voy a poner una pequeña nota aquí para que la tengas muy en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues te voy a escribir ahí la nota en grande para que no se te olvide esa situación. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a escribir esa nota. Okay, guys, there we had a note. We want to say that it's really important to know this one. You're supposed to learn it by heart, or you're supposed to keep it there in your mind. Try to, in order to avoid committing any kind of mistakes about this kind of things, right? Or the moment you're going to write something in third person, you're supposed to take into account these kind of things. For example, it says, we wanna read it slowly. For example, it says, verbs are only modified in third person in affirmative sentences. Okay?
No questions, no negative sentences. Got it? Only in affirmative. No questions, no negative sentence. This one is in order to you can avoid committing any kind of mistake at the moment that you will write a kind of example, something like this one, and you forgot about it, right? Forget about it, and perhaps you can commit any mistake, right? Why? Because you know this one. If one said you studied this one or you had the kind of knowledge about it, okay, try to avoid that kind of mistake, okay? Very easy, right? But I say, or why said I decided to write this one? Because I want you to have it there in your notebook or have it there in your mind, store in your mind, as to avoid having problems, okay? A ver, let's analyze it. Bueno, pues esto aquí nada más te puse una pequeña notita, te puse una pequeña nota porque esto verdaderamente sí es bien importante, porque a veces se les llega a olvidar, a veces se les llega a olvidar y modifican los verbos cuando no tienen que ser modificados. Por ejemplo, dice, los verbos, ¿no? Aquí tenemos, ahí dice, los verbos son modificados solamente o son solamente modificados en terceras personas en oraciones afirmativas. No en preguntas y no en oraciones negativas. Entonces, ten cuidado con eso. Acuérdate solamente en oraciones afirmativas y se acabó. Esto no. ¿Sale? Nada de preguntas y nada de oraciones negativas. Vas a modificar los verbos. No. Solamente en afirmativa. ¿Ok? Pues verdaderamente quise ponerlo aquí así en grande para que tú lo veas y lo puedas copiar y lo tengas ahí en tu cuaderno si es que estás siguiendo todas estas actividades en tu cuaderno, pues en verdad no se te escape ese tipo de situación porque a veces sí modifican cuando ponen oraciones negativas, llega a pasar que los modifican. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, ¿verdad? Entonces, pues me parece que ya con esto será suficiente para terminar con este video porque si no se va a extender un poquito más y ya en el siguiente te enseñaré cómo se trabaja con los auxiliares, ¿no? Que son el do y lo que es el does. ¿Estamos de acuerdo? Espero que no tengas ningún tipo de problema modificando verbos o haciendo oraciones en presente. Y si es que tienes algún problema, pues acuérdate, manda el comentario aquí y aquí te voy a responder. ¿Sale? Entonces, en la lección número 27 vamos a ver cómo se trabaja con los auxiliares do y does. Pero bueno, ya para terminar, antes de irme, te voy a poner unas oraciones aquí, utilizando todas las personas, para que veas cómo se trabaja aquí con la modificación y cuando no se modifica. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a checar esto. Okay, we want to see this one before finishing this video, right? For example, you can see we had a sentence in this case where we had the black and the red ones, right? For example, at the moment we had black, we want to have first, second, and the plural forms, and we had the red, we want to have the third person, right? For example, it says, I know how to modify verbs in third person. You know how to modify verbs in third person. He knows how to modify verbs in third person. She knows how to modify verbs in third person. It knows how to modify verbs in third person. We know how to modify verbs in third person. They know how to modify verbs in third person, right? What is it? Very easy, right? In this case, you can see the verb that is not modified and the verb that is modified. And we write with different colors in order to you can identify this one. And we can have this kind of expression. For example, I don't know. Perhaps you can write different sentence doing this one, just modifying the verbs and write the rest of this one. You're supposed to write this, the subject pronouns, one said the subject pronouns, and write different verbs here and then complement with a kind of sentence, right? Okay, we're gonna finish with this video with something that is very special
Very special for me. But first, let's analyze this one. A ver. Bueno, aquí ya tengo, te puse aquí todos los pronombres personales, ¿no? I, you, he, she, it, we, and they, pero te puse los verbos de dos formas. Primero, el color y segundo, la modificación y el que no está modificado. Por ejemplo, los que están en negro, pues con negro, los que están en rojo, con rojo, ¿no? Pero ya el complemento que es este, pues ya todo va igual. Por ejemplo, te decía, I know how to modify verbs in third person, ¿no? O aquí, he. Dice, she knows how to modify verbs in third person. O los plurales, they know how to modify verbs in third person. Entonces aquí nada más es para repetir eso, ¿no? Ya nomás repitiéndolo ahí para que, bueno, en realidad no tengan ningún tipo de duda. Por eso te lo puse en dos colores. Y si es posible, no sé, puedes cambiarle ahí lo que es el verbo, uno modificado y otro que no esté modificado. Y bueno, así ya juegas con oraciones, ¿no? Vas escribiendo tus oraciones, vas poniéndole complemento, perdón, vas poniéndole complemento y ya con eso, bueno, pues ya verdaderamente será bastante fácil. Entonces, bueno, pues vamos a despedirnos ya de este video con algo que te voy a poner aquí. Okay, guys, with this one, we want to finish, right? With this one, we want to say that is really important for me. And this one, it says, subscribe to this channel or to the channel and receive my videos at the moment that I upload them, right? Really important, right? This one is in order to you can analyze the different videos, right? In order to you can learn, in order to you can practice, in order to you can analyze them, okay? So that is really important for me, okay? And is it possible, give a like there and wait for the next video, okay? Okay, let's analyze in Spanish and we say see ya to the next video. A ver, bueno, pues aquí nada más te puse este pequeño letrerito, ¿no? Que dice suscríbete al canal y recibe los videos en el momento que los subo. Entonces, bueno, si es posible, si te puedes suscribir, ahí suscríbete, regálame un like, acuérdate que esto me va a ayudar mucho para que siga subiendo este tipo de actividades. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues con esto termino. Nos vemos a la lección número 27, donde vamos a ver lo que son los auxiliares, en este caso el auxiliar do y does. Con eso vamos a terminar con el auxiliar do y does y vamos a hacer por ahí algunas oraciones y algunas preguntas con esos auxiliares. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí me quedo. Da lo mejor de ti y nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta luego.